Bueno, pues como prometimos antes de Navidad, amenazamos con volver, aquí estamos de nuevo. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Curro, y encantado de estar otra vez aquí en el año 2023. Tras el paréntesis de la Navidad, y como decía anteriormente, amenazábamos con volver, y aquí estamos de nuevo, programa 102 ya, de esta trayectoria que andamos hace un tiempecillo ya. ¿Cuánto ha llovido, eh? Sí, bueno, más tenía que haber llovido, menos mal que ahora en este mes de diciembre, ya lo que va de enero, pues parece que se está enmendando un poco la cosa. Esperemos que siga y que se enmiende. Antonio, por supuesto, lo primero es hablar un poquito de una serie de consejos por los excesos navideños que casi todos hemos cometido. ¿Qué es lo que nos aconseja desde el punto de vista médico? Bueno, es lógico que en Navidades, con las comidas, con los amigos, con la familia, pues nos hayamos ido un poco. Pero en fin, eso yo creo que aquellas personas que pueden tener mayor riesgo de descompensación, como son por ejemplo los diabéticos, habrán tenido cuidado y no habrán abusado. De todas maneras, si algo se ha sobrepasado, hay dos remedios. Uno es andar. Lo ideal sería gimnasio, pero si muchas veces por el tiempo, por la edad, por lo que sea, no se va al gimnasio, andar y coger el hábito. El hábito se coge en 21 días, cualquier hábito en 21 días, haciendo una cosa o 30 días, y empieza por poco. Empieza, por ejemplo, 20 minutos andando al día. Es poco tiempo. Son, por ejemplo, 10 minutos para allá, en una calle, en una carretera, y 10 minutos de vuelta. O darle un par de vueltas a la manzana. Y entonces lo importante es hacerlo, aunque sea poco tiempo. ¿Qué ocurre? Que al cabo de un mes ya hemos cogido el hábito y podemos aumentar 10 minutitos más. Porque ya cuando se coge un hábito, el día que no lo haces, te encuentras mal. Entonces, lo importante es coger el hábito, empezar por poco y después ya ir aumentando hasta llegar a 45 minutos o una hora ideal todos los días. Y después la dieta que siempre hemos dicho, dieta mediterránea, que es la que predomina fundamentalmente las legumbres, es decir, el garbanzo, habichuelas, lentejas, los cereales, que sean integrales, el arroz o el trigo, en este caso el pan integral, que sean alimentos integrales, y la fruta y carne y pescado, por supuesto. Carne un par de veces en semana y pescado unas 4 o 5 veces. Y por supuesto también el huevo, la leche, que deben incluirse en la dieta. Y aguantar un poquito esos excesos que puedan venir. Vamos a intentar aguantar un poquito Con eso se desintoxica uno, es decir, la fruta, ya digo, frutos secos, el andar, comer comida sana y evitar la comida ya preparada que nos venden en muchos supermercados. ¿Comida basura que le llaman? Exactamente, la comida basura. Hombre, que si un día a la semana o un día cuando puedes entrar en un sitio y comer eso, tampoco pasa nada, ¿no? Pero el hábito de la comida diaria, desayuno, almuerzo y cena, que sea la comida sana de la dieta mediterránea. Antonio, siempre llevamos hablando del mismo tema ya un montón de tiempo. El COVID, pues todo viene de China ahora con lo que ha liado en China con el COVID. La vacunación antigripal y COVID es necesaria, ¿no? Sí. Lo hemos dicho en los anteriores programas y hay que repetirlo. Es decir, que aunque dice, bueno, ya está, ya hemos pasado los meses de noviembre, diciembre, que eran los peores, que hay que vacunarse, todavía estamos a tiempo en aquellas personas que todavía no se han vacunado de la gripe o de la dosis correspondiente de la COVID, es conveniente. Es decir, la COVID sigue. Lo que pasa es que lo hemos pasado, yo lo he pasado, aunque estuviera vacunado, y entonces lo hemos pasado levemente y se le pierde el miedo. Otras personas no lo han pasado o no se han dado cuenta que lo han pasado, pero están vacunadas y se le pierde el miedo. Pero todavía hay bastantes ingresos por COVID, especialmente en aquellas personas que tienen defensas bajas, por la edad, por alguna enfermedad como de riñón, de diabetes, de hipertensión, del corazón, que son personas donde las complicaciones pueden tener mayor repercusión, y hay que tener presente que el COVID sigue estando aquí y que en los sitios donde hay mucha aglomeración, como pueden ser los medios de transporte, que es un recinto cerrado con poca ventilación, pues es conveniente llevar mascarilla. Recordemos que la mascarilla para protegernos nosotros debe ser la FFP2, que es la de cucurucho como blanco, un poquito más cara, y si nosotros queremos proteger
a otra persona, a nuestros padres, a los que están alrededor nuestra, pues basta con la que es quirúrgica, que es la que es azulita o como verdosa. Esa protege a los demás de nuestra saliva. Nuestra saliva no sale y no contamina a los demás. Pero si queremos protegernos a nosotros, porque ya digo, estamos en un ambiente donde hay muchas personas y tenemos miedo que contraigamos la enfermedad, a lo mejor no por nosotros mismos, que dicen, bueno, yo estoy vacunado, lo voy a pasar leve, pero aunque estemos vacunados podemos contraerla y transmitirse a nuestro padre, a nuestro tío, a nuestros vecinos, o que son personas que, aunque estén vacunadas, no deben pasar la COVID a ser posible, porque nunca se sabe que pueden tener alguna repercusión, aunque estén vacunadas. Antonio, y a tu criterio médico, ¿por qué crees esta avalancha de brotes ahora en China? Es que parece ser, por lo que hemos visto a través de la prensa, que allí ha estado la gente demasiado cerrada, controlada, y entonces o sobreprotegida. Y también tampoco se sabe exactamente la vacunación que se ha hecho allí, el tipo de vacuna, qué tipo de protección ha dado, porque hay mucho oscurantismo. Parece ser que hay mucho oscurantismo en la autoridad de China a la hora de decir realmente los datos que ocurren allí, y puede ser que esos datos no digan toda la verdad, no digan toda la verdad, y realmente haya una gran proporción de la población que no estén vacunadas, o que la vacuna no sea tan eficaz como la que tenemos aquí. Es complicado de saberlo, y entonces puede que haya alguna pequeña mutación también en algunos de los virus, que aquí todavía no se ha dado, pero parece ser que por lo que se sabe hasta ahora, que esos casos que hay en China no tienen mucha repercusión en Europa, porque parece ser que la vacuna que tenemos aquí puesta en Europa, en fin, en los países que no son del este, ¿no?, pues es muy efectiva contra ese virus que están ahora mismo en China. Además, creo también que la Comunidad Europea se ha ofrecido a darle el excedente de vacunas que tiene a China para que vacune a la población. Claro, que son 1.000 porque son vacunas que las vacunas caducan, como todo, ¿eh? Que son 1.000 millones y pico de chinos, y no solamente 1.000 millones y pico, sino más muy dispersos. La nación china es geográficamente enorme, y entonces llegar a todas las aldeas, a todos los sitios, muchas veces es complicado, es decir, hay que comprender. Y ya digo, aparte de eso, no sabemos la eficacia de la vacuna china realmente cómo ha sido. Es verdad que muchas veces, como tú bien dices, el oscurantismo o la opacidad o la falta de transparencia en la información, pues hace que las dudas vengan y no se sepa lo que ha habido ni lo que hay incluso ahora en la actualidad. Eso pasó como la COVID aquí al principio, hace 3 años, que el oscurantismo que hubo en China a la hora de detectar los primeros casos y comunicarlos tuvo mucha repercusión, pero después también en Europa muchas veces el no tener medios para atacar a esta enfermedad desconocida, pues también ese pequeño oscurantismo que hubo al principio, pues hizo que al principio pues la gente no supiera la gravedad o la posible gravedad de esta enfermedad que se venía encima. Así que es lo que tú dices, ¿eh? Muchas veces la falta de información, por no alarmar, puede tener repercusiones negativas, es muy delicado. La verdad que es que, como bien decíamos antes, el COVID ha venido para quedarse. Lo hemos hablado ya varias veces y ahí está la prueba. No creo que con eso sobran las palabras. Y esperemos que sirva de lección para que si viene, esperemos que no, otra enfermedad, no COVID, pero que sea así, que estemos ya preparados para hacerle frente. También hemos hablado en programas anteriores de la capacidad de los científicos españoles, de que la verdad que están muy, muy preparados. Y prueba de ello es que ahora un grupo científico, creo que estoy en Madrid, si no me corrige, han descubierto una proteína de hace 2.500 millones de años, 2.000, si no me equivoco, ¿no?, que puede beneficiar o puede, si no beneficiar, solucionar algunos temas de enfermedades genéticas, ¿no? Exactamente. Bueno, la ingeniería genética en España, en fin, tiene un gran valor. Ya en la parte del Levante, creo que fue en Murcia, en fin, los científicos que hay allí en la universidad hicieron importantes descubrimientos acerca de la CRISPR. Ahora que me acuerdo, sí. Sí. Entonces, pues, ¿en qué consiste este descubrimiento? Como sabemos, muchas enfermedades que nacen los niños con ellas o se desarrollan poco después son debido a alteraciones en los genes. Los genes son aquellas sustancias que nuestros padres nos transmiten
cuando se produce la fecundación del óvulo, y donde se ponen las características de la persona, el color de los ojos, el pelo, la forma de la cara, cómo funciona nuestro organismo, en fin. Todo eso va en una sustancia que se llama genes. Estos genes a veces son defectuosos, a veces por mecanismos desconocidos, otros no. Otros son, por ejemplo, las radiaciones, los rayos X, que vemos en los hospitales, o las radiaciones atómicas. Eso puede hacer que los genes, estas sustancias que hay, se alteren, y entonces puede producir cánceres o enfermedades debido a esa alteración. Pues lo que han hecho estos científicos con este descubrimiento es que con ordenadores, a través de la informática, con ordenadores potentes, han visto estos genes y lo han programado de tal manera que han ido viendo defectos en estos genes o la forma de estos genes y cómo cortarlos. Entonces, ellos, por ejemplo, es como si yo tuviera un trozo de hilo, y ese trozo de hilo en algunos puntos estuviera defectuoso, estuviera débil, y por ahí se va a romper el hilo, porque está más débil, porque está deshebrado. Pues entonces lo que hacemos, cortamos el hilo aquí, y cortamos aquí, quitamos la parte defectuosa y lo empalmamos, y ya tenemos el hilo correcto. Por los genes igual, han descubierto una sustancia, una proteína, que los genes defectuosos cortan en la parte que está defectuosa, lo unen, y ya esa enfermedad no aparece. Es decir, esto es sencillo así decirlo, pero es complejo. Entonces es lo que han descubierto los científicos españoles, que ya existía, es una molécula que dándole informáticamente, no lo han descubierto en un ser que esté fosilizado, sino, y dice, vamos, es que esta alteración, ¿qué hubiera pasado si en el tiempo lo hubiéramos visto? Y le van informáticamente y visto que los cambios ha habido hasta 2.500 millones de años han podido llegar. A través, ya digo, de ordenadores, no porque hayan descubierto en un fósil, que a veces dicen, mira, han descubierto un fósil, una proteína, creo que es, ¿no? ¿Cómo? Una proteína. Una proteína que hace el efecto de cortar, una sustancia que corta las partes defectuosas. Y por ejemplo, en el albinismo, como todos sabemos, son estas personas que tienen el pelo blanco, la cara blanca, la piel blanca, es decir, que destacan muchísimo, ¿no? Parece ser que están habiendo grandes avances en la curación del albinismo, pero es que, por ejemplo, la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que era lo que tenía Hopkins, es el científico, y algunas personas de una enfermedad desastrosa, pues no esto no va a ocurrir mañana ni dentro de un mes, pero que en fin, los científicos dicen que esto avanza y nunca se sabe, esto avanza que es una barbaridad. Como por ejemplo, después de usted niño este aparatito. Ya lo decía don Mirarión en la Barbera de la Paloma, la ciencia adelantan que es una barbaridad. Exactamente, y lo que ahora parece, esto tarda por lo menos 5, 10, 15 años en que sea. Nunca se sabe, nunca se sabe, porque yo cuando terminé la carrera no existían los teléfonos móviles, ni internet, ni eso, y era inimaginable que yo a través de un teléfono pudiera ver la cara de mi familia, hablar en directo con alguien que está en América. Pues eso lo vemos, los niños lo ven tan normal. Pues estas cosas que ahora parecen todavía ciencia ficción, pues quién sabe si estas enfermedades genéticas que ahora mismo no tienen en cura más que paliativo, es decir, nada más que aliviar, pues sí que ya están los mecanismos para que no sea ciencia ficción. Y hablando de ciencia ficción, ahí tienes un aparato que también casi ciencia ficción. Sí, este es un aparato que para mí fue casi mágico en su momento. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a Prado de Rey, y me acuerdo perfectamente, yo empecé a trabajar en el año 1975 en Prado de Rey, 9 de diciembre, yo llegué el día 7. No, el día de la Inmaculada llegué yo, empecé a trabajar el día siguiente. Total, que entonces las personas diabéticas, para saber el nivel de azúcar, tenían que ir a Villamartín, desde Prado de Rey a Villamartín, levantarse por la mañana temprano y allí sacarse sangre, después esperar el resultado de la analítica. Bueno, pues así estuvimos un tiempo, pero al cabo de un año, por ahí, o un par de años, está en Prado de Rey, a través de las revistas médicas, vi que este aparatito, pues se llama el Chetone, de la marca Ames, pues podía medir la cantidad de azúcar. De azúcar, ¿no? Como ahora hacen los diabéticos con el aparatito, sí, pequeñito que te pincha el dedo y pones, pues igual, entonces se pinchaba el dedo, había unas tiritas parecidas a las que hay ahora, que son estas, se ponía aquí la gotita de sangre, cambiaba de color, esto que está aquí, por ejemplo, el color amarillo al principio, pues se ponía moradito, más o menos morado, se introducía aquí, en una ranurita que hay aquí, se introducía aquí, y entonces la agujita marcaba
1 gramo, 2 gramos, gramo y medio, 1 y podías saber en el momento la cantidad de azúcar que tenía, sin tener que esperar. Y entonces en un momento dado pues tú sabías si esa persona tenía azúcar por las nubes o una bajada de azúcar. También se podía hacer directamente con la lectura, mirando, pero claro, no era muy fiable porque es más claro, más oscuro. Si quedaba muy pálido y dice, mira, nada de azúcar, estamos, qué azúcar, pero aquí sabía ya aproximadamente una cantidad bastante fiable sobre más o menos el control. Así que le tengo un cariño enorme. Este aparato tiene, ya digo, unos 40 y tantos años. Es decir, hoy día esto pesa por lo menos 1,5 kilos. A lo que vamos, Antonio, es... Y para mí fue, yo, en fin, ya digo, fue para ti, para los pacientes que tienen que desplazarse. Claro, eso fue, y sobre todo la diabetes. Ahora la diabetes, están las personas más concienciadas por los medios de comunicación sobre la dieta y demás. Pero antes la diabetes era un problema, bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Bastante grande porque el control era bastante complicado. Entonces la insulina no es como ahora, que está el boli. Entonces había que unos tarritos, sacar insulina, tenerla en frigorífico, era complejo, ¿no? Así que la ciencia avanza que es una barbaridad. Yo lo digo, don Hilarión. Bueno, estamos en tiempo de lluvia, estamos en tiempo de invierno y muchas enfermedades de resfriado de ese tipo. ¿Qué diferencia hay entre una bronquitis y una neumonía? Hay diferencia, aunque a veces se confunden. Por ejemplo, la bronquitis, lo dice la palabra, itis, inflamación. Bronquitis es la inflamación de los bronquios, de los tubos que van desde aquí, desde la tráquea hasta los pulmones, llevando el aire. Llevando el aire, y claro, lleva aire, lleva oxígeno y demás. Eso son la bronquitis, inflamación de los bronquios. La neumonía es la inflamación de la parte, no de los tubos, sino de la esponja que forman los pulmones. Los pulmones, todos lo habrán visto cuando matan un animal, un cerdo, un pollo, o sea, los pulmones son también, creo que le llaman azadura, no sé si... Azadura blanca. Sí, no sé si la azadura blanca o el páncreas además, total. Es como una esponja, ¿no? Es como una esponja, es igual, como muchos foquetitos donde el aire entra. Cuando esos foquetitos de esa esponja de los pulmones se llena de pus o de líquido inflamatorio, se llama neumonía. La inflamación de los tubos es la bronquitis. ¿Qué ocurre? En la clínica, en los síntomas, la bronquitis aparece un dolor aquí en el pecho, algo de cepito, porque los bronquios se estrechan y al estrecharse pita, como todos los tubos que son estrechitos, y entonces se produce, generalmente hay dos tipos de bronquitis fundamentales. La aguda se produce por irritación con el frío, es decir, el frío que ahora tenemos en invierno, irritación de los bronquios, te puede producir una bronquitis, y produce tos, a veces te produce pitos, y también mucosidad, se irrita. Es como los caracoles cuando tú los metes para lavarlos, que empiezan a soltar baba. Cuando se irritan los bronquios empiezan a soltar baba, que es la mucosidad y espestora. Eso puede durar aproximadamente 10 días, 14 días, una bronquitis aguda. Después está la bronquitis crónica, que es la que dura a 3 meses continuamente y además se repite en 2 años consecutivos. Eso se llama ya bronquitis crónica, que es la que se da fundamentalmente en el fumador. O también personas que trabajan con gases, en fábrica que hay gases, mucho humo, mucho polvo. Esa irritación continua produce que esta irritación de los bronquios sea más larga. Y la neumonía puede ocurrir a raíz de una bronquitis. Una bronquitis se complica, puede haber microbios, bacterias, que pasan más abajo, hacia los alveolos, hacia la parte de los pulmones, y entonces se produce pus. Y líquido, se irrita esa parte, se produce pus, líquido, y el aire ya es que puede entrar por los bronquios, pero al llegar ahí se encuentra todo eso inundado y ya no pasa la sangre. Y entonces sientan ahogo, respiración, fiebre alta, la neumonía, ¿no? La neumonía, ahogo, fiebre alta, a veces dolor de costado y mal estado general, sin ganas de comer, yo me encuentro mal, y estoy respirando, me cuesta respirar. Entonces diagnóstico, una radiografía. La radiografía se ve una mancha negra, señal de que hay líquido ahí, hay pus, mientras que la bronquitis no. En la bronquitis los pulmones están limpios, no hay manchas. Entonces la diferencia muchas veces entre bronquitis y neumonía es, a veces, bueno, si tú tienes fiebre, un dolor de costado y te encuentras muy mal, puede que tengas una neumonía. Si tú únicamente que tienes, te encuentras más o menos bien, en lo que tienes un dolorcillo aquí y moco,
y no tiene fiebre y más o menos hace tu vida normal, lo más probable es que sea una bronquitis, y además lo más frecuente es por virus, los virus de resfriado, los virus de gripe, que ahí no hace falta antibióticos. Si ya tiene fiebre alta y además una expectoración marrón, pues a lo mejor una bronquitis, que no, pero a lo mejor hace falta, pero eso ya el médico te lo dice. Y la diagnóstico diferencial, en caso de duda, es la radiografía. Pendiente hay una cosa fundamental, en la neumonía, los ancianos y los diabéticos a veces no da fiebre ni dolor, porque el dolor lo tienen por la edad ya no enmascarado, igual que ocurre con la fiebre. Entonces, en las personas mayores de 65 años, muchas veces desorientado, el estado somnoliento, oye, que papá no estaba así, o mamá no estaba así, hace 2 o 3 días estaba más o menos bien, y a lo mejor hasta una neumonía, sin tener fiebre, sin tener prácticamente, porque sus mecanismos de defensa están bajos y la falta de oxígeno, la falta de oxígeno es lo que da este adormecimiento. Antonio, hablando también del tema de resfriado, ahora con la vuelta al cole, hay muchos niños que vuelven con resfriados, con tos, con laringitis, con faringitis. ¿Qué es lo bueno para estos niños? Bueno, la mayoría son por virus. Si el niño no tiene fiebre, que es tos, mucosidad y eso, pues eso darle solamente paracetamol si tiene alguna molestia, alguna febrícula y mucho líquido para que pueda... O sea que la tos persistente ahora, si el niño tiene fiebre, no debe ir al colegio. El niño con fiebre nunca debe ir al colegio y consultar con el pediatra o con la persona que está haciendo pediatría en el centro de salud para que detecte si hay alguna cosa que le deba. En principio no se manda antibióticos, solamente en el caso de que se sospeche que pueda haber alguna infección por bacterias, porque los virus no tienen tratamiento, los virus son los que afectan al resfriado y a la gripe fundamentalmente. Cuando hay complicación que puede tener complicación por bacterias, pues entonces se da antibiótico, pero ese es el pediatra que lo tiene que decidir. Y el tema de la tos, para esa tos, para estos niños que están con la tos ahí... Hay algunos, es decir, la tos seca, sí que no, el niño no es sí que lo mejor es el líquido, infusiones, zumo o agua. Y en todo lo más, si ve que la tos no le deja dormir, que es muy lastimosa, pues ya el pediatra le manda un antitoxígeno específico para niños. Y ya para acabar, pues que ya se nos va el tiempo es oro, hablando de pediatra, nos viene al pelo, hay muchos médicos que están funcionando ahora mismo como pediatra por falta de pediatra realmente, ¿no? Pero esto lleva ya, este problema que ahora se dice que faltan pediatras, lleva ya años me refiero, 15 o 20 años. Ahora se está agudizando, ¿no? Sí, pero y entonces, ¿qué dice? Es que en el centro de salud, por ejemplo, no hay un pediatra título MIR, con título de pediatra, sino un médico de familia. O un traumatólogo o lo que sea. No, médico de familia. No, me quiero referir, Antonio, que no es como un traumatólogo o un neurólogo o un oftalmólogo, que son médicos de familia que están haciendo funciones de pediatra. Y lo hacen perfectamente, con una condición. Yo, por ejemplo, en Prado de Rey, cuando éramos 2 médicos, pues nosotros veíamos a los niños. Yo a mis hijos no lo iba a llevar al pediatra, salvo si alguna vez hay alguna cosa que cambiaba, por ejemplo, una papilla que han cambiado y ya no la hay en la farmacia, pues llamaba a un pediatra consultor que teníamos, que estaba en Villamartín, don Manuel Vidal, que era un pediatra, es decir, que un título de pediatría excelente, y yo decía, Manuel, que mira que esta medicina no la han cambiado a la farmacia, ¿qué alternativa hay? Y decía, Antonio, dale esta otra. Pero eso era solamente en casos así y casos raros. Y tenía un pediatra consultor. Y entonces, cuando yo llegué aquí a Ubrique, me dediqué ya a adultos, porque aquí había 2 médicos que se dedicaban a hacer la pediatría. Yo al cabo de 3 o 4 años que no me mandaran un niño. Es decir, hombre, a una urgencia sí, porque los médicos continuamente hacemos guardia. Ahora, para seguimiento del niño sano, para cuestión de vacuna, para cuestión de papilla, en Prado de Rey estaba yo al día, pero después de 3 o 4 años sin ejercer, que no me pregunte. Entonces, los médicos de familia y los médicos licenciados en medicina, pero sobre todo los médicos de familia han estudiado pediatría durante 1 año en la facultad. Después han preparado un MIR para la especialidad de médico de familia con muchos temas de pediatría, y durante el MIR, durante la especialización en medicina familiar, han estudiado mucha pediatría. Luego un médico de familia está perfectamente cualificado para hacer pediatría en primaria, en un centro de salud, no para un hospital, que donde son casos muy complejos, pero para la asistencia en un centro de salud perfectamente cualificado, siempre y cuando tenga reciente los conocimientos de pediatría. Y según es que ya lleva 4 o 5 años, y como no hay pediatras, porque los pediatras están en todos los hospitales, la gran mayoría, y los que están en centros de salud grandes,
están en Arco, en fin, en Villamartín, centros grandes, suelen irse. Hay algunos que porque son de ese pueblo, pero la mayoría están en centros grandes o en hospitales. Los que son pediatras título 1000, pero que en un centro de salud perfectamente, un médico de familia hace la asistencia pediátrica perfectamente, ya digo, y si por lo que sea lleva varios años y tiene que pasar a pediatría porque faltan médicos, pues simplemente haciendo un reciclaje al lado de un pediatra durante 2 o 3 semanas para ponerse al día de las papillas, de las vacunas, del ordenador de Iraya, pues en 2 o 3 semanas, un mes, está perfectamente cualificado y hace pediatría. Lo único que tiene que hacer es gustarle a los niños y que tenga buena relación con las madres, porque las madres son los que después van a transmitir los conocimientos que el médico le ha dado a la madre al niño, que va a ser la cuidadora. Si el médico no tiene empatía con la madre, porque los niños no hablan, la mayoría no saben expresarse, si no tiene empatía con la madre y no le da confianza, es un desastre. No te metas a pediatría, no te metas. Ahora, si el médico es que explica, que le dice cuáles son las situaciones urgentes, sin problema. Antonio, pues muchas gracias. Solamente comentar un breve inciso. Estuve viendo un programa estos días atrás, un programa de televisión nacional, y salió una doctora, una médica, que estaba en la Polinesia francesa, y le preguntaron, ¿por qué está aquí? Y dice, porque gano 3 veces más que en España. La mujer fue sincera. Dice, porque gano 3 veces más que en España. Claro. Haciendo lo mismo. Claro. Y digo, viene el pelo de lo que hemos hablado muchas veces, que hay que cuidar muchas veces a los profesionales por eso se nos van. No que te vayas, que tienen mejores condiciones de vida, de trabajo, perdón. Si quieren, en el próximo programa hablamos del caso de la pediatría en Ubrique y esto que me está refiriendo. Pues, es que hemos emplazado para el viernes que viene. Bueno, Antonio, como siempre, muy buenas noches y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches.